Extraordinario día para todos, muy buena mañana de viernes, bienvenidos sean todos ustedes a su webinario de dispositivos médicos. Si están interesados en estar en el día a la vanguardia, temas relacionados con la industria de dispositivos médicos, están en el canal correcto. Gracias a todos los que se conectaron puntualmente, los que nos siguen en redes sociales, los que nos han acompañado semana con semana a llevar a cabo estos webinars y estar al pendiente, solicitándonos temas de innovación, temas políticos, económicos, sociales. Bienvenidos sean todos ustedes y que tengan una extraordinaria mañana. El día de hoy quiero presentarles al ingeniero Fernando Velázquez, que tiene para nosotros un tema muy importante, que ha participado como una solución alternativa en este último año en tema de la pandemia. Vamos a platicar un poquito de la terapia de alto flujo, la oxigenoterapia como tal y los avances que tiene esta terapia para dar soluciones diferentes, especialmente ahorita que estamos viviendo tema de pandemia. Y bueno, algunos otros temas que impactan, temas relacionados con la oxigenoterapia. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Muy bien. A gusto de estar aquí en este webinar con ustedes y muy feliz de poder tener esta oportunidad de compartir pues las ventajas de esta terapia que ha estado siendo utilizada mucho, específicamente pues hoy en día en COVID, ¿no? Pero muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Qué gusto saludarte, gracias por participar en este webinario y bueno, agradecerle también a la empresa que es el Medical, que es patrocinador oficial de este webinario, así como una empresa socia ya de Medical Expo, que año con año ha venido por ahí apoyándonos en la difusión de estas nuevas tecnologías, nuevas terapias, procedimientos. Bienvenidos sean todos ustedes y bueno, en lo que Fernando prepara su presentación, quiero recordarles a todos que podemos estar en interacción dentro de nuestro chat. Pueden hacer preguntas, aportaciones, comentarios. Al final de la presentación daremos un tiempo para que Fernando revise un poquito sus dudas, sus inquietudes y pueda contestarlas. Sin más por el momento, les deseo una extraordinaria mañana, mucho aprendizaje, mucho éxito, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Ok, vamos entonces a compartir la presentación. Listo. Si me pudieran confirmar si la pueden apreciar sin problema. Correcto, se ve perfecto. Perfecto. Si gustan, pues vamos a comenzar con la presentación de la terapia de alto flujo. Ok. Pues muy buenos días. Carlos ya me hizo el favor de presentarme. Fernando Velázquez, soy ingeniero biomédico y soy especialista de producto de la terapia de alto flujo aquí en QS El Médica. Vamos a estar tratando pues todo este tema de esta oxigenoterapia. Espero pues de la mejor manera resolver sus dudas, sus inquietudes y pues vamos a comenzar con esto. Okay, el primer punto que vamos a estar tratando es la oxigenoterapia convencional u oxigenoterapia de bajo flujo. Pues esta oxigenoterapia utilizamos diversas interfaces para administrar un oxígeno terapéutico al paciente, entre las cuales tenemos pues las cánulas de bajo flujo nasal, una máscara facial sencilla, la máscara de alto flujo humidificado. También tenemos la máscara de estilo Venturi y la máscara con depósito, o mejor conocido como pues, la máscara con bolsa reservorio. En oxigenoterapia de bajo flujo, pues al flujo más alto al que se puede administrar este oxígeno terapéutico va como máximo a los 15 litros por minuto, ¿no? Que nos otorga, por ejemplo, una máscara bolsa reservorio. Además de esto, si no se cuenta con unidades térmicas y demás, ese oxígeno que se administra en bajo flujo suele ser un oxígeno frío y seco, que realmente pues, va entre los 8 a los 15 grados centígrados y tiene una humedad relativa entre el 0 y 2%. Vamos a ver que en la terapia de alto flujo, a pesar de administrar un flujo muy alto de oxígeno, sí se realiza un acondicionamiento en cuanto a temperatura y humedad. Y pues este acondicionamiento es beneficioso para el paciente porque provoca diversos mecanismos fisiológicos. Pero bueno,
En cuanto a la terapia de alto flujo, como observamos aquí en nuestra imagen, específicamente lo que se utiliza es una cánula nasal. No se utiliza, por ejemplo, una máscara como la no invasiva ni demás. Se utiliza una cánula nasal y esta cánula tiene propiedades de administrar altos flujos de oxígeno. Y como quedamos, además de esto, pues dependiendo del equipo que se utilice, sí se acondiciona a una temperatura y a una humedad ideal ese oxígeno que vamos a estar administrando. Ya no va a ser un oxígeno frío y ya no va a ser un oxígeno seco. Como primera definición de la terapia de alto flujo, pues tenemos que la terapia de alto flujo como tal consiste en la administración de oxígeno con un rango de concentración desde el 21 al 100%. Como quedamos, vamos a estar acondicionando a una temperatura ideal de 37 grados centígrados y con una humedad relativa del 100%. En flujos de oxígeno superiores al flujo pico máximo inspiratorio de los pacientes, teniendo como máximo un flujo de 60 litros por minuto y a través de una cánula nasal. En cuanto a la oxigenoterapia de alto flujo, más detalladamente en qué consiste, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de administrar un oxígeno terapéutico al paciente solo o combinado con aire ambiente. Nosotros desde el equipo que utilicemos vamos a poder configurar un flujo que va desde los 10 hasta los 60 litros por minuto y además de eso también ajustar la fracción inspirada de oxígeno. Ajustar la PO2 que requiere el paciente, obviamente desde el 21 hasta el 100%. Y además de esto, ¿cómo quedamos? A condicionar ese oxígeno que vamos a estar administrando, manteniéndolo a través de una unidad térmica a una temperatura ideal de 37 grados centígrados y a la humedad relativa cercana al 100%. Entonces vamos a estar tratando más adelante en las diapositivas la importancia de mantener un oxígeno en alto flujo a una temperatura de 37 grados centígrados y a una humedad relativa del 100%. En cuanto a los efectos fisiológicos que produce la terapia de alto flujo, si nosotros realizamos de cierta manera una comparativa con una oxigenoterapia de bajo flujo, por ejemplo, una máscara facial sencilla, una máscara con bolsa reservorio, en alto flujo se puede producir una mejoría en la oxigenación del paciente. ¿Cómo se va a producir esta mejoría? Teniendo una menor dilución de los gases. Como ejemplo, si nosotros utilizamos una máscara Volta reservorio, una máscara facial sencilla, conectada a un paciente, nunca vamos a evitar que se produzca un efecto de dilución, porque el pico de demanda inspiratoria de los pacientes oscila entre 30 a 40 litros por minuto. Como quedamos, una bolsa reservorio como máximo nos da 15 litros por minuto. Durante esa terapia, el paciente respira tanto oxígeno de la máscara como aire ambiente. Entonces, esa combinación de gases baja la fracción inspirada de oxígeno del gas que está respirando el paciente y se produce ese efecto de dilución. Vamos a ver más detalladamente este efecto para que quede un poco más claro, pero básicamente es eso. En alto flujo se evita la dilución de gases. Otro efecto fisiológico que tenemos es el efecto TEPA-like. Nosotros, al administrar un alto flujo de oxígeno, genera indirectamente una presión positiva dinámica en las vías respiratorias. Vamos a ver que esa presión positiva va a favorecer el reclutamiento alveolar de nuestro paciente y esto nos va a mejorar la ventilación alveolar del mismo. Otro efecto fisiológico que tenemos es la disminución del espacio muerto anatómico. El flujo de oxígeno que administramos en la nasofaringe crea un reservorio de gas fresco y a su vez lava el CO2 que el paciente está exhalando, lo que reduce la reinhalación de CO2 durante esa fase de exhalación y esto recorta el espacio muerto anatómico y finalmente también nos mejora la ventilación del paciente. Otro efecto fisiológico es la disminución del trabajo respiratorio y del coste metabólico del acondicionamiento de gases. Es aquí en donde entra la importancia de mantener un oxígeno a una temperatura de 37 grados centígrados y a la humedad relativa del 100%, porque el sistema respiratorio va a invertir menos energía calórica en acondicionar ese gas. También hay un efecto directo sobre el patrón respiratorio y hemodinámico del paciente
Y finalmente tenemos una mayor comodidad. Al nosotros tratar a nuestro paciente con una cánula nasal y no con una máscara facial, por ejemplo, tratar de ser menos invasivos con el paciente. Además de esto, las cánulas nasales que se utilizan en alto flujo, pues tienen tecnología que ayudan al paciente a sobrellevar esta terapia. Al acondicionar el oxígeno, manteniéndolo húmedo, manteniéndolo caliente, pues ayudamos de cierta manera al paciente a sobrellevar esta terapia, en comparación a una oxigenoterapia de bajo flujo, en donde se trata al paciente, como vimos, con un oxígeno frío y seco y las consecuencias que esto trae. Vamos a ver detalladamente estos mecanismos fisiológicos que produce la terapia de alto flujo. Como primero de ellos, comentamos que es la menor dilución de gases. El oxígeno suplementario que vamos a estar administrando al paciente, pues no se va a estar diluyendo con aire ambiente. Ahora vamos a poner en ejemplo lo que comentamos. El pico de demanda inspiratoria de las personas, de los pacientes, oscila entre 30 a 40 litros por minuto. ¿Okay? Como quedamos, una máscara facial de oxígeno como máximo nos va a otorgar 15 litros por minuto. En este caso, para ejemplificar, pues vamos a poner 10. Si observan, pues, esta grafiquita de la izquierda, tenemos representada la fase de inspiración y expiración del paciente. Durante una fase de inspiración, si tenemos una máscara facial de oxígeno conectada a nuestro paciente, él va a estar respirando los 10 o 15 litros por minuto que nos otorga esa máscara volta reservorio, por ejemplo, y el resto que respira él es aire ambiente. Es donde se produce esa dilución de gases. Al combinarse el oxígeno 100% de la máscara con el aire ambiente, que tiene una concentración de oxígeno aproximada de 21%, se combinan los gases y se produce ese efecto de dilución. La fracción inspirada de oxígeno que vamos a estar administrando al paciente ya no va a ser la que él requiere. Si requería una fracción inspirada de oxígeno de 100, de 50, pues va a estar variando. Ya no le garantizamos al paciente administrarle esa PO2 precisa que él requiere, porque pues el pico de demanda inspiratoria supera ese flujo que la oxigenoterapia nos puede proporcionar. Entonces, en cierta manera, esta es una desventaja que tiene la oxigenoterapia convencional. Por otra parte, la oxigenoterapia de alto flujo, las cánulas nasales de alto flujo, es la ventaja que se tiene. Nosotros podemos configurar un flujo suficiente para satisfacer ese pico de demanda inspiratoria en los pacientes. Aquí en la gráfica de la derecha observamos, por ejemplo, algún paciente que nos esté realizando picos de demanda inspiratoria de 30 litros por minuto. Nosotros en alto flujo podemos superar ese pico de demanda inspiratoria, configurar el equipo, por ejemplo, a 35 litros por minuto. De esta manera, también podemos ajustar la FiO2 que el paciente necesita. Ajustar la fracción inspirada de oxígeno exacta que nuestro paciente necesite. Y ahora sí, durante esta fase de inspiración, nuestro paciente va a estar respirando únicamente esa FiO2 que él necesita y como tal el oxígeno ya no se va a estar diluyendo con aire ambiente como sucede en bajo flujo. Esta es la ventaja principal que se tiene en oxigenoterapia de alto flujo. ¿Ok? Como quedamos, el siguiente efecto fisiológico que produce la terapia es el efecto CPAP-like, que es básicamente la generación de una presión positiva dinámica de las vías respiratorias del paciente. El flujo de oxígeno que nosotros vamos a estar administrando indirectamente va a crear una presión positiva dinámica en las vías respiratorias. Si observamos nuestra gráfica de presión en las vías respiratorias, tenemos que por cada 10 litros por minuto de flujo que nosotros estemos administrando, vamos a estar generando entre 0.5 a 1 centímetro de agua. Si seguimos el comportamiento de nuestra gráfica de presión, al flujo más alto de la terapia, que son 60 litros por minuto, la presión máxima que se pudiera generar es una presión de 6 centímetros de agua. En artículos están reportados que esa presión que se alcanza realmente ronda entre los 5 a 7 centímetros de agua. Pero si nos vamos a estos artículos, nos dicen que esta presión positiva dinámica nos favorece el reclutamiento alveolar.
volver a reexpandir esas áreas pulmonares que previamente habían estado colapsadas en nuestro paciente, y esto finalmente nos va a favorecer la ventilación alveolar del paciente, es decir, que lo vamos a tener mejor oxigenado. Esta presurización de las vías respiratorias es como un efecto extra que tiene la terapia de alto flujo. Para que saquemos el mejor provecho de la terapia y demás, es necesario pues que nosotros le pidamos al paciente, en la medida de lo posible, que mantenga la boca cerrada. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con pacientes que se le coloca, por ejemplo, la cánula para la oxigenoterapia y están abriendo la boca. Cuando el paciente abre la boca, lo que pasa es que se despresuriza la vía respiratoria. Entonces, esa presión que estábamos generando va a caer entre 2 o 3 centímetros de agua. Eso pues va a verse reflejado en el reclutamiento alveolar y ya no se va a estar realizando correctamente como se garantizaba, por ejemplo, a una PIB de 5 o 7. Entonces, si necesitamos al paciente mejor oxigenado, pues hay que pedirle en la medida de lo posible que mantenga pues la boquita cerrada y esté respirando únicamente por la nariz. Otro efecto fisiológico, como vimos, es la reducción del espacio muerto anatómico. El flujo de oxígeno que nosotros administramos realiza un efecto de lavado de CO2 en la nasofaringe. Como pueden apreciar en el video, durante esta exhalación del paciente, de las personas, el CO2 se acumula en la nasofaringe, como podemos ver en esta imagen. En la terapia de alto flujo, pues el flujo de oxígeno que nosotros administramos, que ingresa por la nasofaringe, barre el CO2 que el paciente está exhalando. A flujos mayores a 40 litros por minuto está demostrado esto. Se reduce la reinhalación de ese gas alto en CO2 y se crea el reservorio de gas fresco en la nasofaringe. Esto nos recorta el espacio muerto anatómico y finalmente también se ve reflejado en una mejora de la ventilación alveolar del paciente. Es también otro extra que tiene la terapia de alto flujo, la importancia de utilizar una cánula nasal y no una máscara, por ejemplo, para realizar este barrido de CO2 que el paciente exhala. Ahora, una parte muy importante es que, pues, para sacar el mejor beneficio de la terapia de alto flujo en los pacientes, hay que seleccionar una cánula nasal adecuada. En los diversos equipos de alto flujo que pudieran encontrar, van a pues, también encontrar cánulas nasales, perdón, de diferentes tamaños. ¿Esto por qué? Porque nos recomiendan tener un rango entre 50 a 70% del diámetro de la narina. Es decir, la cánula nasal nunca debe de quedar totalmente justa en la narina, porque si no, pues el CO2 que nuestro paciente está exhalando se va a estar acumulando en la nasofaringe y no se va a realizar correctamente este lavado de CO2. Por eso, esta canulita nasal debe de ocupar entre 50 a 70% del diámetro de la narina. Es lo importante para que se realice este efecto de lavado de CO2. El siguiente efecto fisiológico es el coste metabólico del acondicionamiento de gases. Es aquí donde entra la importancia de mantener un oxígeno a una temperatura y a una humedad adecuada. Si recordamos, pues, nuestro sistema respiratorio, sin importar la temperatura en la que nosotros respiremos ese gas, a 15 grados centígrados, a 8, a 18, sin importar esa temperatura, nuestro sistema respiratorio siempre lo va a condicionar a 37 grados centígrados y a una humedad relativa del 100% o bien 44 miligramos de agua sobre litro. Cuando llegue a este punto que se llama límite de saturación isotérmica, que se encuentra entre la carina y entre la primera generación bronquial. Como resumen, el oxígeno que nosotros respiramos a través de nuestro sistema respiratorio, cuando llegue al límite de saturación isotérmica, ya lo acondicionó a 37 grados centígrados y a 100% de humedad relativa. Obviamente, pues nuestro organismo realiza un gasto calórico para acondicionar este gas. En la terapia de alto flujo, si nosotros desde un inicio administramos un oxígeno a 37 grados centígrados y a una humedad relativa del 100%, pues la energía calórica que tiene que invertir el sistema respiratorio para acondicionar este gas
se va a disminuir. Ya no es lo mismo, por ejemplo, acondicionar un gas que venía de 15 grados centígrados y a cero de humedad relativa, acondicionar un gas que ya viene con los parámetros fisiológicos, pues nuestro sistema condiciona. Es la importancia de mantener pues la temperatura ideal y la humedad relativa ideal en el oxígeno que vamos a estar administrando a nuestro paciente. Por ejemplo, en pacientes que ingresan a una unidad hospitalaria, comúnmente ya son pacientes que tienen días de evolución. Esos días de evolución pues se ven reflejados en la deshidratación del sistema respiratorio, tienen una reserva energética mínima. Podemos ayudar nosotros de cierta manera a ese paciente administrando un oxígeno en condiciones para que su organismo no invierta energía calórica en acondicionarlo. Es la importancia de mantener esa temperatura y esa humedad a los parámetros fisiológicos. ¿Ok? El siguiente efecto fisiológico, ¿cómo quedamos en la hidratación de las vías respiratorias? Si observamos este video en donde tenemos dos cortes, en donde se compara un 100% de humedad relativa contra un 90% de humedad relativa en un periodo de 15 minutos. Si vemos el movimiento mucociliar, que es esa característica que tiene nuestro sistema respiratorio, expulsa esa poca mucosidad que se llega a generar cuando se tiene una humedad relativa del 100%. Incluso el 90%, como observamos, se empieza a generar mucosidad, acumular y demás. Al nosotros hidratar ese oxígeno que vamos a estar administrando al paciente, esto nos va a evitar la desecación de las vías respiratorias. Si nosotros hidratamos el epitelio de estas vías respiratorias, favorecemos esta eliminación de la mucosidad a través del movimiento mucociliar y vamos a evitar a grandes rasgos la generación de moco. En oxigenoterapia de bajo flujo, cuando no se tienen unidades térmicas, por ejemplo, es un problema muy grave que se tiene. La generación de exceso de mucosidad en los pacientes. Ya habrán escuchado hablar del famoso moco asesino. El exceso de mucosidad que se genera puede llegar incluso a las cánulas nasales y la tapa. Entonces, es un peligro para los pacientes el moco asesino. En alto flujo, pues al mantener el epitelio de las vías respiratorias humidificado e hidratado, pues vamos a evitar en cierta manera la generación de este moco y vamos a evitar todas las consecuencias que hay detrás de esto. Ahora, la terapia de alto flujo, pues si bien es cierto, ha estado pues, teniendo bastante uso hoy en día en la pandemia de COVID-19, específicamente con este tipo de pacientes, pero pues no son las únicas patologías que podemos tratar con esta oxigenoterapia. Todos esos mecanismos fisiológicos que vimos, pues si la comparamos con otra oxigenoterapia, pues tiene bastantes añadidos que pudieran mejorar como tal la oxigenación del paciente. Es por eso que pues, podemos tratar pacientes que presenten una insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia. También podemos tratar pacientes con insuficiencia cardíaca, y esto demostrado en el artículo del doctor Roca. También podemos tratar en un post de cirugía cardíaca, demostrado en el artículo del doctor Corley. También se puede tratar EPOC, fibrosis pulmonar idiopática, y también en broncoscopía y traqueotomía. ¿Okay? Entonces, alto flujo no es exclusivo de los pacientes COVID. Hay pues más patologías de las cuales podemos estar tratando a los pacientes y tener los mismos beneficios que ya vimos de la terapia de alto flujo. Ahora, los niveles de dispersión de aerosoles. Aquí tenemos un estudio en donde realiza una comparativa de diferentes terapias. ¿Qué son los aerosoles? Pues son estas partículas que se quedan suspendidas en el aire a partir pues, del flujo de oxígeno que se administra. Este fue un tema muy importante específicamente hoy en COVID. Por ejemplo, tenemos en ventilación mecánica no invasiva, nebulizadores, máscaras simples, la máscara de estilo Venturi, producen una distancia considerable de aerosoles. Si nosotros, por ejemplo, colocamos la máscara de no invasiva al paciente, pues puede producir hasta 1 metro de aerolización de partículas. Esto supone un riesgo para el personal de la salud porque pues, puede entrar en contacto con esas partículas que se suspenden en el aire y pues, provocar unos contagios a todo el personal y demás, ¿no?
y específicamente en COVID-19, pues ni se hable. Ahora, en la terapia de alto flujo, como pueden observar en el estudio, las tienen ubicadas en la segunda posición. Y aquí tenemos un mapa de calor en donde demuestra eso. Cuando se coloca la cánula de alto flujo al paciente, el flujo más alto de la terapia, como vimos, es a 60 litros por minuto. La distancia máxima de aerosoles que se produce es de 17 centímetros más menos 3. ¿Ok? Al flujo más alto de administración de oxígeno, vamos a tener una distancia de 20 centímetros de aerolización de partículas. En comparativa con otras terapias, pues es una distancia menor, considerablemente menor, pero a manera de, pues, de controlar esta producción de aerosoles, se comenzó a practicar esto. A manera descriptiva, se coloca la cánula de alto flujo en el paciente y encima se le puede colocar una máscara quirúrgica tricapa o una N95. De esta manera, en el artículo de Leonard Streicher, nos demuestran eso. A través de mapas de calor, demuestran que los aerosoles se quedan contenidos en la interfaz cánula-paciente si utilizamos una máscara quirúrgica tricapa o N95. Esto pues es un gran beneficio que se tiene, más aún en pacientes COVID, porque pues aseguramos que esos aerosoles no se van a estar produciendo, suspendiendo en el aire y disminuimos en cierta manera la probabilidad que se tiene de contagio con el personal. En COVID-19 pues es lo recomendable colocar una máscara quirúrgica tricapa para evitar la producción de aerosoles y evitar contagio con el personal. Además de esto, pues siempre lo recomendable es mantener al paciente en habitaciones con presiones negativas o con un sistema de alta eficiencia de filtración de aire. O si los recursos del hospital no lo permiten, pues mantener al paciente en un cuarto aislado, ¿ok? Para evitar posibles contagios. Entonces, en cuanto a producción de aerosoles, pues podemos estar tranquilos de cierta manera que en la terapia de alto flujo no se produce una distancia considerablemente mayor a otras terapias de estas partículas que suponen un riesgo para el personal de la salud. En cuanto a las aplicaciones de la terapia de alto flujo, pues han surgido diversos estudios que se han estado tratando desde el 2015. Uno de ellos es para evitar la intubación de los pacientes. Es la aplicación primordial que se tuvo y que se tiene de la terapia de alto flujo hoy en día en pacientes COVID, demostrado por el artículo del Dr. Fratt en el 2015. Pero la terapia de alto flujo tiene más aplicaciones. Puede utilizarse como una terapia de preoxigenación durante la intubación de un paciente, demostrado en el artículo de Miguel Montanes del 2015. También se puede utilizar en un periodo post-extubación, es decir, se retira la intubación del paciente, y también se puede utilizar la terapia de alto flujo, demostrado en el artículo de Hernández en el 2016. Y también se puede utilizar como pausas en la ventilación no invasiva, demostrado en el artículo de Spoletini del 2018. Y una última aplicación es para evitar la intensificación de los cuidados. Esto demostrado por Stuttgart en el 2018, que básicamente es tratar a un paciente en casa para evitar que llegue a un hospital. Vamos a ver detalladamente cada una de estas aplicaciones. Como la principal que se tiene hoy en día, pues es para evitar la intubación de los pacientes. Esto proveniente de un artículo de Pratt en el 2015, publicado en el Journal de Nueva Inglaterra. Básicamente, en este artículo, el doctor Pratt lo que hizo fue tratar a pacientes que presentaban una insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia. Estos pacientes presentaron PAFIs menores a 300 milímetros de mercurio. Lo que hicieron es tratar a pacientes, a cierto segmento de ellos, con la terapia de alto flujo, otro número de pacientes con terapia de oxígeno convencional y otro número de pacientes con ventilación no invasiva. De acuerdo a los resultados que se obtuvo en el estudio de Fratt, se encontró que la terapia de alto flujo pues tiene una menor tasa de intubación en los pacientes. Si vemos los resultados, pues el porcentaje de intubación en pacientes con alto flujo es de 35%. Si vemos la de la oxigenoterapia convencional, por ejemplo, es de 53%, y si vemos, por ejemplo, la de no invasiva, es de 58%.
Este artículo pues demostró eso, que la terapia de alto flujo en comparativa con otras terapias nos reduce la probabilidad de que un paciente sea intubado. A grandes rasgos, este estudio nos demostró que los pacientes COVID son un ejemplo para esta aplicación. Es la razón por la que la terapia de alto flujo se comenzó a utilizar en COVID. Y también, pues, esto nos dice que podemos evitar el escalamiento de los pacientes a fases posteriores, como es una intubación. Esto, pues, analizado en números, nos arroja ventiladores mecánicos disponibles y una mejor comodidad en el paciente. Vamos a analizar un poquito a detalle esto. Tenemos que la tasa de intubación en el artículo de FRAC es de 35%. Es decir, de 100 pacientes, 65 no necesitaron escalar a otro cuidado. 65 pacientes no necesitaron un ventilador mecánico, no necesitaron una cama en el hospital y no necesitaron tantos días en la unidad de cuidados intensivos. De esta manera, pues podemos deducir que la terapia de alto flujo nasal, si la utilizamos como un tratamiento de primera línea, pues nos puede ayudar a reducir el escalamiento de los pacientes a cuidados más intensivos, como lo es una intubación. En comparativa con otras terapias, se tiene una recuperación considerablemente más rápida en los pacientes y, como vimos, podemos optimizar los costos del tratamiento, optimizar los recursos materiales, los recursos humanos y monetarios de la unidad, al tener a un paciente pues en una terapia que lo mantenga estable y no manteniéndolo a un paciente intubado tantos días en la UCI y pues teniendo al paciente también más cómodo, ¿no? Es lo que se busca con la terapia de alto flujo nasal realmente. Tratar a los pacientes en una primera línea y evitar que escalen a un cuidado posterior. Otra aplicación, como vimos, pues es en pacientes con bajo riesgo de ser reintubados. Esto fue demostrado en el artículo del doctor Hernández en el 2016, publicado en el Journal de la American Medical Association. A grandes rasgos, lo que hizo el doctor Hernández fue comparar terapia de alto flujo nasal contra oxigenoterapia de bajo flujo. ¿Okay? A grandes rasgos, pues se seleccionaron 527 pacientes con un bajo riesgo de ser reintubados y se encontró que en la terapia de alto flujo nasal se tuvo un porcentaje de 8.3% de reintubación en los pacientes, en comparativa con la de oxigenoterapia convencional, que se tuvo un 14.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de 100 pacientes, 8 fueron reintubados con la terapia de alto flujo y de 100 pacientes, 14 fueron reintubados con una oxigenoterapia convencional. Esto pues, si consideramos que tenemos la terapia de alto flujo disponible, tenemos los recursos disponibles, pues podemos hacer uso de ellos para reducir esta probabilidad de reintubar a los pacientes. El hecho de reintubar a un paciente pues aumenta drásticamente la tasa de mortalidad que se tiene al reintubar a un paciente. Es por eso que se busca no llegar a esas instancias. Con la terapia de alto flujo, pues podemos realizar eso, reducir el número de reintubaciones de los pacientes y también reducir los números de estancia de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es otra aplicación que se tiene de la terapia de alto flujo para que pues igual tengamos en consideración que se puede utilizar en un periodo post-extubación. Otra aplicación es como una terapia de preoxigenación. En el estudio de Miguel Montanes demuestran eso. Cuando se tiene un paciente que va a ser intubado, se le puede colocar la cánula de alto flujo y de esta manera vamos a poder estar hiperoxigenando al paciente. En el estudio de Miguel Montanes demuestran eso. Al hiperoxigenar al paciente, se reduce la probabilidad de que se presente alguna hipoxemia severa. Y esto comparado con, contra la máscara bolsa reservorio. Si utilizamos alto flujo, hiperoxigenamos al paciente, reducimos la probabilidad de que se presente alguna hipoxemia y pues de cierta manera ayudamos al paciente a que no tenga fracasos de intubación. Entonces podemos apoyarnos de la terapia de alto flujo
en ese proceso de intubación del paciente para estar oxigenándolo. ¿Okay? Y la otra aplicación que quedamos que es usar la terapia de alto flujo como descansos entre la ventilación mecánica no invasiva. Específicamente, pues demostrado en el estudio del doctor Spoletini. Aquí lo que se hizo fue comparar, pues, y más que comparar, complementar la terapia de alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva. El hecho de tener una máscara de no invasiva conectada a los pacientes, pues es muy poco tolerable para ellos. Una máscara es muy incómoda para los pacientes, lo que supone pues una mayor probabilidad de fracaso de la no invasiva. Es por eso que en este estudio Poletini demuestra eso. Podemos quitar la máscara de no invasiva de los pacientes y colocar la cánula de alto flujo. Él lo demuestra en periodos de 2 horas con parámetros similares a la no invasiva y le dan como tal ese descanso al paciente. El hecho de ya no tener una máscara de no invasiva, sino tener únicamente la cánula de alto flujo. Y además de esto, no se vio ni una disminución en la frecuencia respiratoria ni en la saturación de oxígeno, pero tampoco un aumento. Es decir, que pues el paciente se mantuvo estable a pesar de que colocamos la cánula de alto flujo. Es por eso que podemos utilizar alto flujo como descansos de la no invasiva y esta pues nos resulta una opción viable ya que podemos darle una comodidad al paciente. Si nosotros colocamos la cánula de alto flujo, el paciente va a tener la libertad de tener control de secreciones por él mismo, va a poder comer y va a poder incluso comunicarse con el personal médico de cómo está sobrellevando esa terapia. Entonces, es una aplicación que podemos darle a la terapia de alto flujo para complementar a la no invasiva. Y aquí tenemos un artículo muy curioso, que es un artículo que se publicó recientemente en el Clinical Medicine. Es un artículo del doctor Calígaro y es específicamente en pacientes COVID. A grandes rasgos, pues lo que hizo el doctor Calígaro fue tratar a pacientes COVID con PAFIs menores a 150 milímetros de mercurio. Una PAFI menor a este parámetro es prácticamente una intubación del paciente. Sin embargo, por los recursos del hospital y demás, pues se tenía disponible únicamente la terapia de alto flujo. Sin embargo, pues la tasa de éxito que se encontró en el estudio de Calígaro fue bastante prometedora. En pacientes en un estado muy crítico se encontró una tasa de éxito del 47% y pues un fracaso del 53%. 50-50, la probabilidad de ayudar a un paciente ya muy crítico realmente, una PAFI muy baja, es como lo curioso de este artículo de Calígaro. Aún en pacientes en un estado ya avanzado, pacientes ya evolucionados, la terapia de alto flujo pues aún puede funcionar. Y pues tenemos una tasa de éxito bastante alta relativamente hablando, pero lo recomendable es tratar a los pacientes en una primera línea, como quedamos. Es por eso que en este estudio del doctor Patel, lo que se hizo pues fue tratar a los pacientes COVID en una etapa más temprana. PAFIs entre 200 a 300 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno aún un poquito más alta, 85, 90. A grandes rasgos, pues el doctor Patel nos demostró eso, que si tratamos a un paciente COVID, por ejemplo, en una fase aún más temprana, vamos a tener una tasa de éxito mayor. En este caso, pues del número de pacientes que trataron, que fueron 445, la tasa de éxito que se encontró fue de 67%. Y trasladado, por ejemplo, un ejemplo, de 100 pacientes, 67 pacientes no requirieron escalar a una fase de intubación y pues fueron 67 pacientes que no utilizaron un ventilador mecánico, que no utilizaron una cama hospitalaria por varios días en la unidad de cuidados intensivos y se evitó a grandes rasgos pues el desabasto que se vino dando durante esta pandemia, ¿no? Que había escasez de ventiladores, escasez de camas y demás. Es por eso que la terapia de alto flujo se empezó a utilizar en pacientes COVID-19 y recomendada en una fase temprana. PAFIs entre 200 a 300 milímetros de mercurio
para realmente tener una tasa de éxito pues relativamente alta y optimizar todos los recursos materiales, humanos del hospital, como vimos anteriormente. Entonces, realmente la terapia de alto flujo es eso, para tratar a pacientes en una primera línea y no en pacientes en un estado pues ya crítico, para pues realmente sacar provecho de la terapia. ¿Ok? Ahora un poquito de clínica de la terapia de alto flujo. Lo que nos recomienda la OMS como mínimo es utilizar el índice de ROX y la PAFI para estar validando pues la terapia de alto flujo, el éxito o el fracaso de ella en nuestros pacientes. El índice de ROX pues ha estado siendo utilizado bastante, o más en COVID. El índice de ROX, como observan, se calcula con esta formulita. Necesitamos la saturación de oxígeno del paciente entre la fracción inspirada de oxígeno que nos está demandando nuestro paciente y eso dividido entre la frecuencia respiratoria. El índice de ROX ha sido utilizado mucho porque pues es fácil de calcular y pues tiene una precisión muy alta. De acuerdo a los artículos y a la literatura nos afirman que un valor en el índice de ROX mayor o igual a 4.88 nos predice el éxito de la terapia de alto flujo. ¿Okay? Como ejemplo, tenemos que estar valorando este índice conforme avanza la terapia de alto flujo en nuestro paciente. El periodo crítico pues son 12 horas para saber si la terapia tiene éxito o si no tiene éxito en nuestro paciente. Por ejemplo, si a las 2 horas nuestro índice de ROX es de 2.85 o menor, nos está empezando a alertar que la terapia no está funcionando en el paciente. Si el mínimo es 4.88 y a las 2 horas aún no paso de 2.85, ya nos está empezando a alertar ahí. Si a las 6 horas el índice de ROX es de 3.47 o menor, nos sigue alertando lo mismo, que la terapia no está funcionando en el paciente. Y las 12 horas es el límite que se tiene. Si a las 12 horas nuestro índice de ROX no mejora más allá de 3.85, lo que se debe de considerar es retirar la terapia de alto flujo y escalar al paciente a otro cuidado posterior. Nunca hay que prolongar pues, el uso de la terapia de alto flujo si no está siendo benéfica para el paciente, porque lo que puede suceder es retrasar una intubación que puede resultar pues, peor para nuestro paciente. Entonces, las 12 horas en las que se inicia la terapia de alto flujo son las críticas para saber si la terapia tiene éxito o si tiene fracaso. El índice de ROX pues, es un índice bastante amigable porque pues, requerimos únicamente los parámetros que mencionamos. La saturación de oxígeno que obtenemos a través de un dedal de nuestro paciente, la PO2 que la podemos visualizar desde el equipo de alto flujo y la frecuencia respiratoria, por ejemplo, en nuestro monitor de signos vitales. Con estos parámetros, pues ya tenemos el primer diagnóstico de la terapia. Como ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una persona que nos está saturando a 95%. Además de eso, pues nos demanda una FIO2 de 0.21, que realmente pues sería puro aire ambiente. Y además de eso, tiene una frecuencia respiratoria de 15. Si ustedes hacen su calculito del índice de ROX, nos va a dar, por ejemplo, de 30.2. Es un índice que está muy por encima del mínimo aceptable, que es 4.88, y como tal, pues nos dice que esa persona está en un estado de salud estable. Y tan solo con ver pues la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno que tiene, tenemos ese primer diagnóstico. En caso contrario, tenemos una persona que está saturando a 95%, por ejemplo. Pareciera que está estable, está saturando bien, pero nos está demandando una FIO2 de 0.95. Es una FIO2 muy alta, es prácticamente puro oxígeno el que está demandando. Y además de esto, tiene una frecuencia respiratoria de 40. Es una frecuencia respiratoria bastante elevada. Si realizan el cálculo del índice de ROX, nos va a dar como resultado 2.5. Ahí tenemos el primer diagnóstico que está pues por debajo del mínimo aceptable y ya tenemos como la primera alerta de que la terapia no está funcionando en el paciente. Entonces, este índice pues hay que estarlo valorando desde los primeros 30 minutos en nuestro paciente. Comparado con el índice de ROX inicial, a los 30 minutos ya debe de haber una mejoría en este índice.
Como mínimo, quedamos que hay que utilizar índice de ROX y una PAPI a través de una gasometría para estar realizando esta valoración clínica en nuestro paciente. Lo recomendable es hacerlo los primeros 30 minutos y después ir a la primera hora, 2 horas, 4 horas y así consecutivamente hasta las 12 horas. Que pues que quedamos que es el tiempo crítico en el que vamos a ver si la terapia tuvo éxito o si no lo tuvo en nuestro paciente. En cuanto al inicio de la terapia, lo que se recomienda es iniciar con un flujo entre 50 a 60 litros por minuto, de tal manera que se supere ese pico de demanda inspiratoria de los pacientes, como vimos en las diapositivas anteriores. También tenemos que ajustar una fracción inspirada de oxígeno, una necesaria para alcanzar la saturación de oxígeno objetivo con nuestros pacientes. Buscar una FiO2 para que nuestro paciente sature entre 92 a 96%. Y recuerden, siempre una temperatura ideal es a 37 grados centígrados para disminuir el coste metabólico del acondicionamiento de gases y para evitar la resequedad de vías respiratorias. Hay equipos que permiten bajar esta temperatura, se puede bajar a 34 o hay equipos que incluso permiten bajarla a 31 grados centígrados. Esto es para darle como un periodo de adaptabilidad al paciente. Hay muchos pacientes que van a tolerar desde un inicio esa temperatura, pero también va a haber pacientes que digan, no, esa temperatura está muy alta, no soporto el oxígeno, me quema y demás. Es una temperatura fisiológica de la cual pues no podemos causar daño en el sistema respiratorio del paciente, pero sí es comprensible de que tengamos pacientes que no toleren esa temperatura. Si es el caso, pudiéramos alternar, bajar esa temperatura a 34 o incluso a 31 grados centígrados, darle unos minutitos en lo que el paciente se tranquiliza y después de eso es necesario subir esa temperatura para sacar el beneficio que tiene la terapia. En cuanto al destete de la terapia, si nosotros ya estuvimos valorando clínicamente al paciente, ya se mantuvo estable, tenemos que comenzar a disminuir la FiO2. La FiO2 se disminuye primero. También esto es un punto muy importante. Nunca dejar una FiO2, por ejemplo, al 100% o una FiO2 tan alta, porque hay que recordar que pues, grandes concentraciones de oxígeno por periodos de tiempo prolongados es tóxico para el cuerpo humano. Entonces, eso es un tema muy importante. Siempre hay que disminuir la FiO2 el tiempo, pues, en tiempo lo más pronto que se pueda. Cuando se llegue a una FiO2 menor a 50% y se tenga un flujo menor a 5 litros por minuto, vamos a estarlo bajando en periodos de 12 horas, ir bajando 5 litros por minuto, 5 litros por minuto. Cuando lleguemos a una saturación correcta con nuestro paciente y se tiene un flujo menor a 20 litros por minuto y una FiO2 menor a 35%, ya podemos retirar la terapia. Si nuestro paciente ya está saturando bien con estos parámetros, ya se puede retirar la terapia de alto flujo. ¿Okay? Entonces, pues a grandes rasgos, esa es la terapia de alto flujo, específicamente en COVID, pero pues ya vimos que se tienen diversas aplicaciones en pacientes no COVID, también se pueden utilizar en diversas patologías, la valoración clínica, todos los beneficios que tiene esta terapia si comparamos con una oxigenoterapia convencional y si tenemos los recursos disponibles, pues podemos sacar mejor provecho y finalmente, pues esto reflejado en una mejor atención en la salud de los pacientes y en una optimización de todos los recursos que se tengan, por ejemplo, en los hospitales. Entonces, de mi parte, pues, esto es todo. Es la capacitación de la terapia de alto flujo. Vamos a pasar ahora con la sección de preguntas, dudas. Muy Y bien, pues, muchas Fernando. gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por tu participación y por tu aportación a este auditorio. Fernando, me gustaría que nos platicaras un poquito de la evolución del alto flujo en pacientes que se manejan con temas ambulatorios. ¿Ha crecido? Vemos que durante COVID en la saturación de los hospitales se usó como alternativa el tratamiento de pacientes en casa. A ver si pudiéramos ahondar un poquito más en el tema. Ok. Sí, de hecho, como vimos, la terapia de alto flujo tiene una aplicación que es evitar la intensificación de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes con un estado de salud todavía un poco estable,
podemos utilizar la terapia de alto flujo desde el hogar. Es decir, pues, si tenemos un paciente que está dando señales de que está comenzando a desaturar y demás, podemos aplicar la terapia de alto flujo desde, como tal, la comodidad del hogar de nuestros pacientes. Y como vimos, entre más temprano tratemos a un paciente, vamos a evitar que escale a fases posteriores. Si desde el hogar tratamos al paciente con la terapia de alto flujo, vamos a evitar que llegue a un hospital, vamos a evitar que como tal se sobresaturen los servicios de salud, vamos a evitar que se llegue a, pues, a una fase muy crítica como es una intubación. Entonces, realmente la terapia de alto flujo tiene pues esa posibilidad de realizar un contacto desde la casa del paciente para evitar que no llegue pues a otras instancias. ¿Sí? Perfecto. Por aquí nos preguntaban en el chat, eh, Juan Regalado, si podemos utilizar algún otro tipo de dispositivos diferentes a las cánulas nasales, por temas de lo que mencionabas, de no tolera, de que algunos pacientes no toleran tener la boca cerrada. Ok. La boca cerrada. Sí, realmente los beneficios de la terapia, como vimos, el efecto Tetra Black, el lavado de CO2, esto se da gracias a que es una cánula nasal. Si utilizamos, por ejemplo, una máscara, pues no se va a realizar ese barrido de CO2. Sin embargo, en los equipos de alto flujo sí se tiene la posibilidad de utilizar, por ejemplo, una máscara facial o incluso un tubo de traqueostomía, como vimos. Pero realmente para obtener los beneficios de la terapia de alto flujo, siempre lo recomendable es utilizar esa cánula nasal, que realmente pues las diversas marcas que se utilizan hoy en día tienen esas cánulas que son cómodas, que no provocan pues esas ulceraciones en la piel de los pacientes. Pero realmente sí, la recomendación siempre es utilizar la cánula de alto flujo y no utilizar pues el tubo de traqueotomía o la máscara, por ejemplo. Ahora sí, se tienen diversas interfaces para administrar este oxígeno terapéutico a los pacientes. Perfecto. También nos preguntan un poquito de qué secuelas pueden existir en el uso prolongado del FiO2. Ah, ok. Sí, como comentamos, la FiO2 es un tema muy importante. Al administrar oxígeno en grandes concentraciones por periodo de tiempo prolongados en los pacientes, el oxígeno es tóxico en grandes concentraciones. Entonces, puede desencadenar una serie de pues, complicaciones clínicas en el paciente. Es por eso que la recomendación que se hace siempre, si el paciente ya está saturando bien, bajar la FiO2 al mínimo posible para que el paciente se mantenga estable y evitar esa toxicidad de oxígeno en el paciente, que puede traer pues diversas complicaciones a nivel sistema respiratorio. Correcto, perfecto. Gracias, Fernando. Nos preguntan también una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con los pacientes neonatales y pediátricos en el alto flujo? Y si puedes hablarnos un poquito de los parámetros, nos pregunta Luis César Ramírez. Ok, ok, César. Sí, realmente la terapia de alto flujo también tiene un enfoque en pediátricos, de hecho específicamente en el Airvo 2, pero también en demás equipos como el de Vapotherm y demás, Torres Blender, pues nos permiten administrar oxígeno terapéutico en pediátricos. Podemos ir desde un flujo de 0,5 hasta 25 litros por minuto. Ese es el rango permitido para pacientes pediátricos. Y también en cuanto a los circuitos, están divididos por semanas de gestación y por kilogramos del paciente. Entonces, se tiene para prematuros, se tiene para neonatos, se tiene para pediátricos y para infantes. Entonces, de acuerdo, pues ya del equipo que se esté usando, él nos va a especificar, pues tienes que utilizar esta cánula si tu paciente es prematuro, o tienes que utilizar esta cánula de tal tamaño si tu paciente es neonato. Pero que realmente en cuanto a parámetros, el flujo que se busca en pediátricos va de los 0,5 a los 20 litros por minuto, pero realmente ronda entre los 0 a los 5 litros por minuto, que es lo recomendable para utilizar en pediátricos, y obviamente la FiO2, pues la mínima posible y aún más de importancia en pediátricos.
siempre, siempre buscar una fracción expirada de oxígeno mínima para que nuestro pacientito esté estable. Pero sin problema, alto flujo se puede utilizar en pediátrico. ¿En las mismas condiciones, humidificación térmica? Así es, siempre, siempre con la humidificación y con la temperatura adecuada. Perfecto. También nos preguntan si en neonatos con apoyo ventilatorio también se recomienda utilizar el cubrebocas Tricapa como uso preventivo para el profesional de la salud. En neonatos, la tricapa o la N95 se recomienda en pacientes COVID. Si se tiene un pediátrico COVID, la verdad nunca había tratado ese tema, no había escuchado a un pediátrico con COVID, pero si es el caso, sí se recomienda utilizar una N95 o una tricapa. En el estudio que les demostré, pues nos afirman, se comprobó que no se provoca retención de CO2 ni demás. Entonces es recomendable utilizar la tricapa o la N95 para disminuir ese riesgo de contagio. Bueno, aparte de muchas felicitaciones, Fernando, que vengas más seguido No, a compartir los temas de alto flujo. Nos piden compartir las diapositivas. Bueno, eso lo hará el equipo de Medical Expo a través de un video el próximo martes. El próximo martes estará dado de alta en el canal de YouTube, donde podrán ver todas las, la presentación, las diapositivas, vienen los links para descarga y asimismo también, bueno, esperamos ya en 1 o 2 semanas poder tener el acceso a la descarga de las constancias. sí. Una pregunta más, si fuera necesario nebulizar al paciente con el dispositivo tipo JET, ¿sería necesario retirar las cánulas de alto flujo? Nos preguntan a Okay. Berta. Específicamente en el Herbo 2, que es el de Fisher and Paykel, bueno, ya se adaptó a una tecnología, no es la de tipo JET, es la de malla vibratoria. Esto pues tiene unos beneficios en comparación con tipo JET, que uno de ellos es principalmente evitar la aerolización de partículas, pero sin problema. Específicamente en el Herbo 2 se puede estar nebulizando en la terapia de alto flujo a través de malla vibratoria, sin necesidad, de desconectar el circuito ni demás. Ese nebulizador, esa malla vibratoria, ya se adapta al circuito del paciente para que no se tenga que estar desconectando ni demás y estar administrando pues, el medicamento directamente. Pero si en alto flujo ya podemos estar nebulizando. Nos preguntan también si hay un tiempo máximo del uso de dispositivo de alto flujo para pacientes que ya saturan arriba del 90%. Ok. Como vimos, justo estamos aquí en el DCT. Cuando el paciente ya está saturando correctamente, por ejemplo, a las 12 horas, a las 8 horas, hay que comenzar a disminuir la FiO2. Cuando ya lleguemos a una FiO2 a 50% y el paciente sigue saturando bien, hay que comenzar a realizar la disminución ahora, pero del flujo de oxígeno. Lo que se recomienda realmente es ir de 5 litros por minuto en 5 litros por minuto en intervalos de 12 horas. Por ejemplo, si teníamos al paciente a 60 litros por minuto, lo bajamos a 55, en otras 12 horas bajar a 50 y ir consecutivamente así. Con cada disminución que hagamos, pues vamos a ver si el paciente se mantiene estable o si no se mantiene estable. Pero pues, si observan y de acuerdo a los cálculos, en el mejor de los casos, un paciente sale en 6 días de alto flujo, ¿sí? Sin secuelas, sin nada. Entonces, en 6 días, pero pues obviamente va a depender de la evolución del paciente. Va a haber pacientes que salgan en 2 semanas, por ejemplo, pero todo depende de la valoración clínica. Perfecto, Fernando. Fernando, si tuviera el profesional de la salud más dudas, a lo mejor un análisis de alguna clínica, algún hospital donde puedan revisar qué tantos equipos se requirieran de alto flujo para favorecer este tipo de terapias, ¿dónde pueden contactarlos, Fernando? Ok. Les voy a proporcionar mi correo. Lo voy a estar escribiendo en pantalla para que sin problema me puedan solicitar la información, alguna duda que tengan o demás. Sin problema y con mucho gusto pues podemos estar ahí apoyándolo. Lo estoy escribiendo en pantalla para que sí, sí logran apreciar, ¿verdad? Sí, se ve especialista 03. Ah, ok. Es especialista 03
arroba. Si quieres, dínoslo y aquí mi equipo lo pone en el chat para que lo copien. Es especialista03 arroba queselmedica.com. queselmedica.com. Pueden darnos ahí asesorías, capacitación, profundizar más en un análisis ya situacional de nuestra clínica hospital, Fernando. Sí, sin problema, podemos ayudarlos en todo lo que podamos. De verdad, con mucho gusto, si tienen dudas, si requieren información, si requieren artículos, si requieren ayuda, sin problema, pueden pues escribirme a mi correo y con mucho gusto pues los vamos a estar ayudando. Perfecto, Fernando, pues no nos queda más que agradecerte tu aportación, tu conocimiento, agradecerle a Quesel Médica la participación en este webinario y en el piso, en el stand de exhibición en Medical Expo. Recuerden que Medical Expo se estará llevando 11, 12 y 13 de octubre en las instalaciones del World Trade Center de Ciudad de México. Pueden adquirir sus cortesías a través del link que mandó nuestro equipo en el chat. Gracias a todos por seguirnos semana con semana. Gracias, Fernando, por todo el apoyo y esperamos verte pronto de nuevo. No, muchas gracias a ustedes y gracias a todos por asistir. Espero que les haya pues, resultado interesante, les haya funcionado esta capacitación, este enfoque clínico de alto flujo y muchas gracias. Al contrario, gracias a todos, que tengan un extraordinario fin de semana y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Claro, gracias, hasta luego.